Vamos a analizar este otro paciente, que caso 6, donde el pH está en 7.39, un CO2 en 30, un bicarbonato en 18.5, un sodio en 150, un cloro en 100 y un exceso de base de menos 5.7. De primer paso determinamos el pH, que vemos que es un pH normal. El CO2 es un CO2 bajo y el bicarbonato es un bicarbonato, corresponde a un cuadro de acidosis porque el bicarbonato está en 18.5. Entonces a este paciente hay que catalogarlo como un trastorno metabólico. Como es un trastorno metabólico por el bicarbonato bajo, debemos calcular el anion GAD, debemos calcular además la compensación respiratoria, si está actuando correctamente de acuerdo a los factores de compensación, y si hay un componente mixto. En el análisis del pH vemos que el pH es normal, es una eufemia o una eudemia, pH normal. En relación al CO2 nos vemos que tiene un CO2 que se corresponde a una alcalosis respiratoria 30, y en relación al bicarbonato vemos que el bicarbonato tiene menos 22, es decir que hay una acidosis metabólica. Con estos elementos, CO2 30, bicarbonato 18 y exceso de base negativo menos 5.7, se concluye que aun cuando el pH está normal, el bicarbonato y el CO2 están alterados. Eso equivale a decir que hay un trastorno mixto. Ahora, si nos vamos a revisar el exceso de base, nos damos cuenta que el exceso de base es negativo, bastante negativo, menos de 2, lo cual se corresponde a un trastorno metabólico, que es el trastorno primario. Como es una acidosis metabólica, tenemos que recordar que hay que ir a evaluar el anion GAD. El anion GAD acá, de acuerdo a los valores que fueron dados, vemos que sustituyendo en la forma de anion GAD tenemos un anion GAD de 31.5, lo cual está muy por encima del anion GAD normal, que es mayor de 12. Debemos entonces corregir el bicarbonato para ver cuál es la condición en relación a el bicarbonato. Entonces el bicarbonato corregido aplicando la fórmula nos da 38, lo cual nos dice que está por encima de 26. Quiere decir que a pesar de que hay una acidosis metabólica por el bicarbonato en 18.5, también al corregir el bicarbonato vemos que hay una alcalosis metabólica asociada, de manera que tenemos un trastorno triple aquí. En resumen, debemos también ver el grado de compensación pulmonar de la acidosis metabólica. Aplicamos en la fórmula de Winter y nos damos cuenta, sustituyendo, que el CO2 esperado por compensación pulmonar deberá estar entre 33.5 a 37.5, pero nuestro CO2 está en 30, es decir que tenemos una PCO2 medida muy por debajo de la esperada. El paciente tiene un CO2 muy por debajo del esperado por la fórmula de compensación, lo cual inmediatamente cataloga el tercer trastorno como una alcalosis respiratoria. En conclusión, el paciente tiene una acidosis metabólica anion GAD elevado con un trastorno alcalótico mixto de tipo metabólico y respiratorio. Esa es una condición triple de alteración ácido-básica. Entonces, resumiendo, debemos, para interpretación correcta de gases arteriales, recordar, son 5 pasos. El primer paso es ver el pH. ¿Hay acidemia o alcalemia o eudemia? O eufemia, como se dice también. El pH está normal. Segundo paso, inmediatamente vamos a buscar el CO2 y el bicarbonato para ver si el trastorno es primario, renal o pulmonar, es decir, metabólico o respiratorio. Tercer paso, vamos a ver si el disturbio es primario. Por el segundo paso nos da si es primario. Entonces vamos a ver si es respiratorio, primario respiratorio. Tenemos que saber si la condición clínica fue aguda o crónica.
Si el disturbio primario es metabólico, entonces tenemos que ver cuál es el anion GAD y calcular el anion GAD, corregir el anion GAD. Tenemos que también calcular el delta GAD para poder interpretar correctamente estos gases. Cuarto paso, si el disturbio es primario, ¿es simple o es mixto? Entonces para eso usamos los factores de compensación de Winter para ver el grado de compensación de cada órgano, del riñón y del pulmón. Determinar la presión arterial de CO2 esperada o el bicarbonato esperado según las fórmulas de Winter. Y finalmente vamos a ver si hay un tercer trastorno asociado o trastorno triple. Y eso lo vamos a hacer al comparar el paso 3 con el paso 4. Nos va a permitir concluir si hay un trastorno triple. Recuerdes entonces que en eudemia es cuando el pH está dentro del rango normal. Acidemia cuando está menos del rango de 7.35, es decir, donde existe acidosis. Y alcalemia cuando el pH está por encima del valor normal, es decir, cuando está más de 7.45. Si hay acidemia, entonces debemos de decir cuál es el trastorno primario. Si el bicarbonato está bajo es metabólico, si el CO2 está alto es respiratorio. El trastorno primario será aquel que coincida con el aumento o disminución del pH. Entonces es importante que recordemos esto, el trastorno primario será aquel el que coincida con el aumento o disminución del pH. Si el pH es normal o si el CO2 y el bicarbonato coinciden con el sentido del cambio de pH, evaluar el exceso de base para saber si la condición es normal o cuál es el trastorno primario. Si el exceso de base es menos 2, es una acidosis metabólica. Si el exceso de base es más 2, es una alcalosis metabólica. Si hay alcalemia, el pH es mayor de 7.45, ¿cuál es el disturbio? Si el CO2 está alto, es una alcalosis metabólica, y si el CO2 está bajo, es una alcalosis respiratoria. Si el disturbio primario es metabólico, pasamos a calcular el anion GAD. El anion GAD, según la fórmula, debe estar entre 10 más o menos 2. Corregir, recuérdese que el anion GAD debe de corregirse siempre por la albúmina, porque la disminución de la albúmina nos disminuye el anion GAD y nos puede hacer confundir. Entonces siempre aplicar la corrección de Fille para el anion GAD por albúmina. Y finalmente pensar que hay un trastorno triple cuando el anion GAD está muy alto, más de 20. Para ello calculamos el bicarbonato corregido para saber exactamente si hay un trastorno triple. Aplicamos el delta anion GAD o la corrección de bicarbonato. Nos sirve para lo mismo. La corrección de bicarbonato nos permite ver si el bicarbonato corregido está entre 22 y 26, el trastorno no es triple. Si el bicarbonato corregido está más de 26, es una alcalosis metabólica, y si entonces podría haber trastorno respiratorio, acidosis metabólica más alcalosis metabólica. Y si el bicarbonato corregido es menos de 22, la acidosis es metabólica, concluye que hay una acidosis metabólica, por lo tanto había un trastorno respiratorio con una acidosis metabólica anion GAD elevado, alcalosis metabólica sin anion GAD. Finalmente veamos este caso. Resumen: una mujer de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, ingresa a emergencia con un dolor abdominal y trastornos de conciencia. El pH está en 7.10, el CO2 en 75, el bicarbonato en 6, el sodio en 132, el cloro en 100. ¿Cuál es el trastorno ácido-base? Bueno, aplicamos los 5 pasos. El primer paso, hay una acidemia o alcalemia o eudemia, en este caso 7.10 de pH define acidemia. El segundo paso, el disturbio es primario, metabólico, respiratorio. La disminución del bicarbonato coincide con disminución del pH. Entonces, recuérdese que el trastorno primario es el que coincida con la disminución del pH. En este caso, el bicarbonato se corresponde a la disminución del pH. El disturbio primario es metabólico, acidosis metabólica. Tercer paso, el disturbio metabólico es anion GAD elevado, hay que calcular el anion GAD y nos da que el anion GAD es 26, de manera que aquí concluimos que una acidosis metabólica anion GAD elevado, mayor de 12. Cuarto paso, vemos si el disturbio primario
es simple o hay un disturbio primario mixto asociado. Calculamos el CO2 esperado para compensar una acidosis metabólica, aplicamos la fórmula de Winter y nos da que el CO2 tiene que estar entre 15 y 19 y el CO2 en este paciente está muy por encima del esperado, por lo tanto existe acidosis respiratoria asociada. Es decir, hay una acidosis metabólica con anión elevado descompensada con acidosis respiratoria. Y finalmente hay un trastorno triple. Entonces aplicamos porque la acidosis metabólica tiene un bicarbonato corregido más de 22, es decir, que está menos el bicarbonato de este paciente tiene un valor de 6, está muy por debajo del valor 22, lo cual indica que hay una acidosis metabólica no anion GAT asociada. En conclusión, este paciente tiene acidosis metabólica mixta, anion GAT alto y no asociada a anion GAT con descompensación por acidosis respiratoria. Con eso concluimos un caso complejo de interpretación de gases arteriales, pero haciendo los pasos y entendiendo los mecanismos de compensación podemos concluir en cualquier alteración gasométrica en un paciente crítico, pero siempre debemos aplicar paso por paso y tener en cuenta la clínica del paciente, porque es la que define la condición y la alteración que origina el desequilibrio ácido-base. Si un individuo tiene falla renal, sabemos que la condición base va a ser una acidosis metabólica por la falla renal, pero si un individuo está vomitando, sabemos que a la pérdida del ácido clorhídrico va a llevar una alcalosis metabólica como condición base. Si el paciente tiene diarrea, sabemos que la pérdida de la diarrea es alcalina y va a producir una condición de acidosis metabólica de base. Si el paciente tiene un problema respiratorio, un EBOT, sabemos que la condición ácido-base de primaria va a ser una retención de CO2. Y así la clínica dirige la interpretación de gases arteriales. Es importante que entonces tengamos una buena evaluación clínica previo a la determinación de gases arteriales para que no nos confunda las diferentes alteraciones que se presentan en un paciente gravemente enfermo.